Profe, ¿buscas información clara, concisa y transparente sobre temas sindicales? Pues llegaste al lugar correcto, porque en este podcast, el fiscal informa. Profe, quiero un informe. Primero, que en ciertas instituciones educativas del distrito se prohibieron los celulares. Y un informe de gestión de ustedes allá y cómo nos vamos a preparar para ese paro de 24 horas el miércoles en protesta adhesiva de la reforma estatutaria. Buen día, señor fiscal de la ADE, Carlos Munevar. Dios me lo bendiga en agenda pedagógica, programa institucional de EDUMAC. Buen día. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes, para la audiencia. Sí, este marco y este contexto que tenemos en este momento de un paro el 12 de junio, pues es una cuestión que, digamos, no es improvisada, ni como lo han hecho ver algunos medios de comunicación del establecimiento, que obviamente es en contra del gobierno ni nada de eso. Yo creo que por el contrario, esta movilización que se va a realizar la próxima semana es producto precisamente de que nosotros como maestros y maestras sentimos una preocupación muy grande por el tema del modelo de salud. Un modelo de salud que, pues, por un lado, ha sido construido históricamente y ha sido una necesidad de todo el magisterio. Nosotros, yo creo que allá en la costa, como aquí en Bogotá, hay diversas regiones que, por lo menos en mi caso, he tenido el contacto. Llevamos 20, 30 años sufriendo el modelo de salud, pues que supuestamente nos decían que era un modelo especial, un régimen especial, pero todo derivó en un modelo que privilegió la corrupción por parte de los prestadores de salud, la integración vertical, es decir, el monopolio de todos los servicios por parte de unos cuantos operadores, en el caso aquí de Bogotá, 2 operadores, Servisalud y Servimed, y obviamente esa integración vertical se unió también a todo un tema de intermediación, es decir, la plata se iba quedando por el camino y cuando se iba a gastar en el servicio de los maestros y maestras, en el servicio de salud, pues se les prestaba el peor servicio. Pues este modelo pues, es producto de todas las necesidades históricas. Es un modelo que se viene trabajando no de hace 2 o 3 meses, un modelo que ya desde el año pasado se venía planteando por parte del gobierno nacional, pero desafortunadamente, y aquí hay que decirlo, dentro de la fiduprevisora hay un saboteo, hay un bloqueo a que el modelo, como está en el acuerdo 03, que es el que reglamenta pues, todo el tema del modelo de salud, pues no se concrete y entonces viene todo el problema de contratación, porque por ejemplo en el caso de Bogotá no se han hecho las contrataciones que se necesitan para que los operadores de salud presten el servicio. Por el contrario, se saca el COMAC una circular, la circular 02, en donde supuestamente solamente con cartas de intención ya le tienen que prestar el servicio a los maestros y maestras, y lo que se ha visto es que pues cuando van con esa carta de intención o nombran ese acuerdo 02, pues a los prestadores de salud eso no les interesa, ellos lo que quieren es un contrato. Y por otro lado, también hay un problema de descentralización administrativa, porque pues no se han contratado tampoco los funcionarios, la logística necesaria para que el modelo funcione. Entonces, eso es un primer elemento que creo que a nivel nacional está jalonando este paro que vamos a realizar como ministerio. Y otro segundo elemento, obviamente, e indiscutible, es la aprobación
en tercer debate de la Comisión Primera del Senado de una enmienda al proyecto de ley estatutaria que primero se presentó en Cámara de Representantes y que cuando llega al Senado pues es aprovechado por la derecha, por los sectores políticos que ven en la educación un escenario de negocios y de enriquecimiento para empezar a cambiarle su sentido, el espíritu a la ley estatutaria que obviamente lo que quería era consolidar y concretar la educación como un derecho fundamental para los colombianos, en especial para los niños, niñas y jóvenes, y se vincula toda la lógica del mercado, pues que sabemos que ahorita uno de los abanderados de esa lógica del mercado pues es Javier Milei. Y pues ¿en qué se concreta esto o cómo se ve en el proyecto de ley estatutaria? Pues en primer lugar se le está quitando total autonomía y libertad de cátedra a los maestros y a las comunidades educativas. Aquí hay que hablar que la ley 115 o la ley general de educación, pues lo que establece son los proyectos educativos institucionales y los gobiernos escolares. Y esos proyectos educativos institucionales pues son creados a partir de las necesidades del contexto, a partir de las necesidades educativas de las comunidades que rodean los colegios. Aquí básicamente lo que se está diciendo es que el Estado decreta cuáles son los temas, cuáles son los planes de estudio, qué es lo que hay que enseñar, y eso se lleva por delante todo el tema de los proyectos educativos institucionales y todo el tema de la autonomía escolar. Asimismo, digamos que no se ve un avance, por el contrario, se ven serios obstáculos que se van colocando dentro del proyecto de ley para la financiación de la educación. Es decir, sigue limitando todo el tema de los recursos para la educación pública a la regla fiscal. No rompe la regla fiscal, no contempla, digamos, una modificación del sistema general de participaciones, lo que quiere decir que seguimos con el problema de desfinanciación que tenemos desde el 2001 y que a la fecha son más de 314 billones de pesos los que se le debe por este concepto a la educación pública de los colombianos y colombianas. Asimismo, este proyecto de ley pues le meten algo que es la educación terciaria, que se inventan en el Senado, que es un Frankenstein que crean para casi que la educación media se conecte directamente con la educación terciaria, pero que no es vinculante para lo que se llama la educación superior, educación universitaria. Entonces, pues en palabras más, palabras menos, es construir un nivel muy fuerte para institutos técnicos, tecnológicos, y debilita totalmente la educación universitaria y la educación superior, lo que son el tema de las carreras profesionales. Me parece que también es muy problemático el tema de la democracia y la transparencia escolar, porque es muy difuso el tema de los gobiernos escolares. Aparece por ejemplo un artículo en donde se habla de que las instituciones educativas pueden ocultar información a las comunidades educativas. Entonces pues uno no entiende cómo digamos una institución que es pública y que debe estar digamos en la disposición de que se le haga veeduría, de que se le haga seguimiento, de que haya una participación, aparece ahí que puede ocultar información. Eso en un país como el nuestro es muy delicado, porque pues sabemos que aquí la corrupción es un problema muy grande. Y por último, creo que no menos importante, el tema del preescolar de los 3 grados, que no aparece por ningún lado, y el tema de la evaluación de los maestros y maestras, porque deja de lado todos los aportes que se han hecho en miras de construir un estatuto único de los maestros y de las maestras, aportes que se han realizado durante años y que en el Congreso de SECOFE de Cali, hace 1 o 2 años, que empezaron a consolidar, digamos, esas propuestas en miras a un estatuto único, contemplando la evaluación no como una evaluación punitiva, sancionatoria y ligada al ascenso de los maestros en el escalafón, sino una evaluación pedagógica, una evaluación institucional,
una evaluación que tenga en cuenta todos los factores para mejorar la educación pública, no una evaluación pensada para sancionar a los maestros y para castigarlos. Esto tiene nombre propio. De esto ya había hablado Paloma Valencia, el mismo David Luna, y aquí en Bogotá un concejal de apellido Briceño, David Briceño, creo que se llama Daniel Briceño. Entonces es incluso empezar a evaluar a los maestros del 2277, que sabemos que no son objeto de ese tipo de evaluación, empezar a evaluar a los maestros del 2277, dejar de lado los aportes del Estatuto Único, pero peor aún, y esto hay que entenderlo muy bien porque y hay que saberlo explicar, porque no es que los maestros nos opongamos a la evaluación, pero una evaluación con estas características para que sea sacar al maestro, sancionarlo, presionarlo, sin tener en cuenta, ojo con esto, sin tener en cuenta que los resultados académicos de los estudiantes no dependen exclusivamente de los maestros. ¿Sí? Obviamente hay un aporte ahí de la idoneidad del maestro, de su práctica pedagógica, del colegio, del proyecto educativo, pero no depende el 100% de eso. Aquí en nuestro país tenemos que hablar que la misma desfinanciación de la educación pública pues ocasiona que haya escuelas, colegios públicos que no tengan las herramientas tecnológicas, que no tengan el equipamiento, que no tengan la infraestructura, que incluso no tengan las dotaciones necesarias para que se desarrolle un proceso de enseñanza-aprendizaje idóneo, unido al todo el problema de convivencia escolar que es muy grande en las instituciones educativas. La legislación ha sido muy laxa con este tipo de situaciones, y esto unido a todo el clima de violencia, de contexto socioeconómico, de comunidades que han sido históricamente afectadas por la violencia, por la pobreza, por las necesidades, pues crean un clima y un escenario totalmente complicado para poder, desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo. De ahí que los resultados de las pruebas de estado que son tan malas en muchas ocasiones, pero que también son diferenciales, porque este tipo de evaluaciones censales que se nombran en este proyecto de ley no tienen en cuenta los contextos y los territorios. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, el nivel educativo que puede tener un colegio público muy central aquí en Bogotá, donde tiene las bibliotecas cerca, donde el internet no falla, donde puede que haya familias que tienen acceso a Wi-Fi en el hogar, que el chico tiene celular, computador, que puede acceder a un museo, que tiene televisión por cable, a los resultados académicos de un estudiante, de los territorios de esa Colombia profunda, en donde no se tiene ni siquiera un celular, o hay un computador a lo sumo por institución educativa, o la gente tiene que llegar, o los niños tienen que llegar y caminar 2-3 horas para llegar a la escuela. Entonces, cuando se habla de este tema, de que la evaluación de los docentes va a estar condicionada por los resultados académicos de los estudiantes, a mí me parece una cuestión muy complicada porque es lavarse las manos con el magisterio cuando la educación pública, sabemos, ha sido un tema abandonado por todos los gobiernos de turno. En un país donde llevamos décadas en una economía de guerra, en una economía en donde todos los dineros se utilizan, o la mayoría de dineros se utilizan en un conflicto armado, donde se pierden miles de millones de pesos en el tema del PAE. La corrupción del PAE es brutal en todo lado. Pues es muy difícil hablar de calidad educativa y de financiación y de resultados académicos, y que toda esta problemática se le exige a los maestros y maestras. Entonces yo creo que esta movilización, unida a todo este tema de modelo de salud, pues indiscutiblemente nos lleva a las calles, a presionar, porque no puede ser posible que en un gobierno pues muchos maestros y maestras ayudamos a elegir,
porque confiamos en el cambio, confiamos en que es un gobierno de talante democrático, un gobierno que en sus primeros discursos, Gustavo Petro hablaba de que la educación era un eje fundamental para el país. No puede ser posible que pues se saque un proyecto de ley o se apruebe más bien una ley estatutaria que afecta directamente luchas históricas que ha tenido el movimiento pedagógico en Colombia, que ha tenido el magisterio por la dignificación de la profesión, que sigue teniendo el magisterio en miras a tener un estatuto único con una evaluación pedagógica constructiva, institucional, que le aporte al mejoramiento de la educación pública y se apoye este tipo de evaluaciones y este tipo de propuestas que son aprovechadas obviamente por los enemigos del magisterio, porque aquí hay gente que es enemiga del magisterio, gente que nos ha criminalizado, gente que por el solo hecho de buscar la libertad de cátedra, de tener una opinión crítica frente a la sociedad y frente a la realidad, entonces nos han tratado de absolutamente todo, incluso de actores armados del conflicto, hemos sido perseguidos y muchos de nuestros compañeros históricamente pues han caído. No por nada el COE es víctima del conflicto. Entonces creo que es una situación que tiene que mover las fibras de los maestros, maestras, pero también de las comunidades educativas, porque no es nada más ni nada menos también, y se nos olvidaba decir, que esta ley estatutaria es la apertura de la posibilidad de los famosos vouchers y bonos educativos, que no es nada más sino un espejismo que también tuvo ya malos resultados en Chile, donde más del 70% de la educación es subvencionada, es decir, en colegios en administración del servicio educativo, y con unas nefastas consecuencias en las condiciones laborales de los maestros y maestras, pero obviamente también con los resultados académicos pues que no corresponden a lo que se les promete a la gente cuando les dicen, es que los colegios de concesión son de mejor calidad que los colegios públicos. Eso es totalmente falso. Ese es un espejismo que ellos han creado, un sofisma para afectar a la educación pública. Lo que pasa es que los colegios en concesión pues tienen la posibilidad de poder escoger a su población, tienen pues, unos temas convivenciales pues que incluso puede marginar a un estudiante o a una familia que no esté dentro de los marcos del manual de convivencia, digamos que pueden sacarla de ese proceso del colegio en concesión. En un colegio público eso no se puede realizar y tampoco es el objetivo, porque el objetivo del colegio público es dignificar a las familias y dignificar a las comunidades. Es una situación bastante complicada y pues obviamente este tema de los colegios en concesión y de los vouchers y bonos educativos pues va dirigido a un mediano y largo plazo al endeudamiento de las familias, porque cuando no puedan pagar lo que supuestamente los colegios privados les van a cobrar, porque es una parte la que financiaría el Estado y otra la que tendría que asumir la persona, pues ahí tiene el tema del endeudamiento. Ya incluso en Estados Unidos hay estudios serios, porque también esta política de colegios de vouchers educativos y bonos educativos se han utilizado allá en la Europa del Norte y los resultados no han sido para nada positivos. Creo que en Estados Unidos hay casos de endeudamiento de familias que terminan pues, digamos, endeudadas totalmente, porque para completar lo que tienen que pagar para pagar un colegio privado y completar lo que le subvenciona el Estado, pues se tienen que endeudar bastante. Eso es importante entenderlo. Entonces, ojalá las comunidades educativas pudiesen entender esa situación. Obviamente, esta es una lucha que tenemos que dar como magisterio, pero hay que hacer mucha pedagogía y mucha explicación a las comunidades para que entiendan el peligro en el que estamos metidos. No es nada más ni nada menos que un derecho fundamental que se buscaba con esta ley estatutaria convertido en un negocio más por el que hay que pagar, cuando pues el espíritu primario de esta ley estatutaria, cuando empezó a hablarse, era totalmente distinto. Eso por ese lado. Y sobre lo otro que
venimos trabajando aquí en Bogotá, pues obviamente estamos pues en ese proceso de construir, fortalecer un sindicato muy difícil en las condiciones que estamos. Aquí en Bogotá estamos con una administración bajo el gobierno de Galán. Es una administración que obviamente tiene unos intereses económicos. Por ahí salió una circular de austeridad que es bastante preocupante porque pues reduce el presupuesto para educación. Este primer semestre ha sido un semestre muy difícil para los maestros en Bogotá. La desestabilización de la planta docente ha creado graves problemas para poder cubrir los cursos, los chicos sin clase, el nombramiento o los problemas con los nombramientos de la lista de elegibles del pasado concurso ha sido bien difícil, bien complicada porque vienen todos los problemas de que llegan a veces los maestros a las instituciones educativas y sucede que su plaza ya no existe porque se cerró, el problema con los docentes provisionales que se quedaron sin empleo. Entonces es una situación bastante difícil. Yo creo que salimos de una y nos metemos en otra. Salimos de todo el tema del nombramiento de provisionales, de listas elegibles, ahora con modelo de salud y vamos caminando por el tema del modelo de salud con el problema y se mete todo este tema de ley estatutaria. Pero bueno, esa es la vida de los maestros. Los maestros en Colombia siempre nos ha tocado lucharla, afrontar este tipo de dificultades y yo sé que con conciencia, con movilización, pues daremos la talla para esta lucha que tenemos en este momento. Bueno, compañero Carlos Munevar, fiscal de la ADI, excelente su informe, cómo nos estamos preparando para esta ley estatutaria, el nuevo modelo de la salud, porque los medios de comunicación, Caracol y RCN, eso nos han dejado de criticar, pero nosotros tenemos que defender ese modelo de salud. Entonces, prepararnos para el día miércoles 12 a esa gran movilización, porque va para el cuarto y último debate de esta nefasta enmienda estatutaria que nos afecta no solamente a los docentes, sino también a la comunidad educativa. ¿Algo más que informar, señor fiscal? No, simplemente decirle a los compañeros y compañeras que estas luchas las tenemos que afrontar los maestros y maestras con toda la gallardía y con toda la entereza. Desafortunadamente, yo no sé si esté ocurriendo también allá en el Magdalena y en otras regiones, pero cada vez es más difícil como sacar a los maestros y maestras. Yo creo que hay que avanzar mucho en el proceso de politización del magisterio. A veces se entra como en un estado de acomodamiento que es muy preocupante. Por ejemplo, aquí nos tienen condicionados con el tema de los refrigerios escolares. Entonces, no, que hay que primero mirar qué se hace con los refrigerios escolares y ahí sí miramos si salimos a paro o no. Yo hacía un poco la comparación con los compañeros, que sí, uno entiende las dificultades administrativas del todo el tema de los refrigerios escolares y de la comida caliente, pero yo no me imagino los obreros en el siglo XIX o todos los movimientos sociales, la gente que ha tenido que protestar por algo, diciéndole al patrón, espere, termino de hacer bien este trabajo, espere, termino de apilar la leña y ahí sí voy a protestar. No, cuando es la situación y cuando es el momento y amerita salir, hombre, hay que hacerlo, y más en este momento cuando esta ley estatutaria, repito, va directamente a la médula del derecho a la educación, porque lo que busca es privatizar y abrir el espacio para los vouchers, bonos educativos, colegios en concesión, evaluación, sanción, pérdida de la libertad de cátedra y de la autonomía docente. Es decir, aquí no hay nada más que ella sino salir a defender lo que hemos ganado durante décadas de lucha. Sí, agradecerte, Carlos Munevar, que no nos vaya a coger como el 1278, que nos cogió mal parado y cuando quisimos el gallo capón de García Márquez, nos durmieron, aprobaron el mal estatuto de ese 1278, nos dividieron. Esto no va a pasar, nosotros hay que movilizarnos y salir. En el Magdalena esperamos las orientaciones de Dumas, acá no están pendientes
Los maestros están pendientes que convoque nomás y nos movilizaremos. Agradecerte por atendernos a esta hora en Agenda Pedagógica. Señor Fiscal Carlos Munibarro, gracias. No, a ustedes muchas gracias y estamos en la lucha, compañeros. Nos vemos en las calles el próximo 2 de junio. El señor fiscal de la ADE, porque queremos saber... Bien amigos, hasta aquí nuestro capítulo de hoy en el Fiscal Informa del Colectivo La Roja. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes como Roja en la ADE en Instagram, Colectivo La Roja en Facebook y en X nos encuentran como Red La Roja 1. Colectivo La Roja, sindicalismo con el corazón.